Shogetsis, Shogesemishkwa, Shuakika, Shogesuna Shisha Sho. Hola amigo, bienvenido al territorio de Suba. Buen camino, bienaventurados. Hora de recordar y revivir los pasajes y paisajes de la música extrema de nuestra localidad de Suba. Aquí, en Once Extremo, daremos un recorrido sonoro con los personajes y momentos que han cautivado a seguidores durante 4 décadas de rock y metal. Bienvenidos. Fue la última era glacial. El clima era tipo páramo y bosque andino. Los humedales, lagunas y ríos eran considerados por los indígenas de Suba como lugares sagrados. El respeto y admiración por estos permitiría el equilibrio entre dioses y hombres. Un equilibrio de conservación y de beneficio orientado a dar sostenibilidad a su hábitat, por lo que había en ella variedad de animales. Muchos grupos de humanos habitaban la zona, sobreviviendo con actividades de caza y recolección. Se registraban actividades hortícolas y de alfarería, la domesticación del curí por grupos que aún dependían de la caza. Los muiscas habitaban la zona y una migración de origen chibcha se había mezclado con la población anterior. Y tras la conquista española, luego el despojo de tierras por parte de los conquistadores, tierras ancestrales fueron perdiendo su importancia para dar paso a los colonos españoles que instalarían haciendas para convertirlas en lugares de desigualdad social. Los muiscas solo conservarían un resguardo indígena. Hasta que un 16 de noviembre de 1875, Suba pierde su condición indígena para convertirse en uno de los municipios principales de Bacatá, y su territorio rural fue compartido por terratenientes y campesinos de aquella época, que desalojaron de sus raíces a los originales moradores de aquellos territorios sagrados. Pero no fue hasta casi un siglo después de no tener existencia legal que los cabildos muiscas de Suba y de Bosa fueron reconocidos en ceremonia oficial. Los raizales de Suba, indígenas muiscas, pueblos de indios durante el periodo colonial, lograron en 1990 el reconocimiento legal de la comunidad indígena muisca de Suba. Todo esto sucede después de más de un siglo de habérseles negado su identidad. Cada fin de semana se veía circular un éxodo de muchachas y muchachos de desordenados cabellos largos, adornados de sus camisetas de bandas y chaquetas de jean, indumentarias con mucha influencia hippie. Estaban hasta los más pudientes con chamarras de cuero y su infaltable mochila artesanal rumbo a sus templos musicales, los bares. Algunos venían de las universidades, otros de diferentes trabajos. No faltaban los que vendían manillas, incienso y objetos de artesanía en la entrada del bar. Algunos más discretos, que no se identificaban visualmente como rockeros, pero que lo eran, pues por sus trabajos no podían vestirse informalmente. En la plaza fundacional ya se respiraba un aroma particular en las noches, el de la vareta, proveniente de pequeños parches que se reunían alrededor de los árboles del parque para hablar y escuchar música o simplemente pasar el rato. Se empezaron a identificar algunos parches o grupos de conocidos en la comunidad, personajes vieja guardia muy involucrados en esta música y de gran conocimiento. Llegamos para quedarnos.
En este capítulo hablaremos de una década de rápida expansión de los movimientos rock y metal, donde la música extrema se toma definitivamente este territorio de origen ancestral muisca. Surgen los sonidos oscuros, estridentes y pesados en los lugares más recónditos y lúgubres de nuestro territorio. Tiempo después, se abren los eventos en salones comunales, bares de la localidad. Se realizan algunos conciertos masivos que tienen impacto en la comunidad. Un proceso bastante importante que daría a luz varias propuestas musicales como la Escuela del Rock. José, el padre de Katy, continúa con su historia y le recuerda un lugar icónico de rockeros y metaleros a su hija. ¿Recuerdas, Katy, cuando pasamos por la plaza fundacional, que se veían esos muchachos tocando música y luego pasábamos a un centro comercial cercano donde íbamos siempre a almorzar? Claro, para los pórticos, me acuerdo que cuando pasábamos por ahí en las puertas de los bares se veían algunos pósters de bandas. Pues bueno, la historia de este lugar es bastante interesante también porque se desencadena de una calle muy cercana, una calle bastante empinada, que está invadida de bares, ¿sí? Encontrábamos bares de todo, rumbeaderos, pero bueno, había un bar que era bastante interesante porque pues sus clientes, ¿sí? Gente que tenía el cabello largo y que andaban vestidos de negro, bueno, pues todos ellos iban a un bar que se llamaba Nazareth. Su dueño, pues más conocido como el Rasta, fue un gran amigo mío también, con el que más adelante hicimos algunos trabajos. Este bar pues era uno de los más conocidos, donde se reunían todas estas personas que estaban interesadas en los géneros del rock y el metal. Luego de ahí este bar se traslada, pero empiezan a aparecer algunos bares en el centro comercial Los Pórticos, sobre todo un bar que se llamaba Salmos. Este bar pues comienza a trabajar ahí y más adelante empiezan a aparecer otros bares, ¿sí? Como Arcángel, que ya se está ubicando en otro punto de la localidad. Después de que Nazareth, siendo uno de los primeros bares junto a Casa Rosada, William Wallace, Espacio Radial, empezó a haber como ese boom de la inquietud por montar un lugar pues especializado en solo rock y metal. Fue cuando empezaron a aparecer bares como el que quedaba, el primer bar que quedó en el centro comercial Pórticos, que eso era desolado totalmente, un bar que se llamaba Salmos. Ese bar era un bar como muy gomelo, como era muy bonito pues para, digamos, a los bares que se estaban acostumbrados en Chapinero, en el centro, que eran oscuros y pues sillas rústicas de madera y todo, ¿no? Tenía sillitas y mesitas de cristal, era bien bonito, pero bueno, no pudo durar mucho tiempo aquí en Suba. Luego apareció un bar al frente del cementerio de Suba, que se llamaba Crash. Ese lugar sí era bastante llamativo porque pues era una zona alejada del perímetro urbano, y no tenía problemas con el sonido, porque alrededor de este bar quedaban otras discotecas, quedaba La Farra, quedaba uno que llamaba Tapetusa, y ahí en ese bar pues acabé de encontrar muchísima más gente, muchos más conocidos.
En esta época Nazaret ya se había trasladado para la avenida Antigua, la llamada avenida Antigua, a un segundo piso. Ahí también se hacían bastantes eventos, toques. Ahí alcancé a hacer un homenaje a Kiss, llevando acetatos y invitando gente que pues era aficionada a la banda, a Kiss. Pero bueno, Crash fue uno de los primeros bares en que empezó a hacer nombre entre los bares, porque pues ahí se empezaron a hacer conciertos, eventos en 31 de octubre. En Suba no encontrábamos ningún lugar donde pudiéramos escuchar nuestra música, donde nos pusieran lo que queríamos ir a tomar. Entonces nosotros nos juntábamos, que los parches, a juntarnos a tomar en los centros comerciales, de todo, y hoy nos reuníamos y nos íbamos el único lugar que había para bares, Chapinero. Juan Carlos Higuera, Arcángel. Entonces acá hacía falta algo en Suba, que era el centro, el punto de encuentro. Y poquito a poco nos fuimos juntando, entre caminata y caminata me encontré con un amigo, Álvaro Oviedo, y empezamos a crear la idea de un bar, de todo. Ya tenía un lugar y empezamos con los conciertos. Entonces yo dije, no, pues yo tengo un lugar y yo tengo sonido. Yo tenía el sonido y él tenía un lugar, y así empezamos a darnos ideas y empezamos a traer bandas como Neurosis, Kid Crotch, y la gente era fascinada. Antes de eso habíamos creado un bar que se llamaba Crash, y ahí hicimos eventos, era el punto de encuentro, la tomata. Entonces ya al crear un punto de conciertos, toda la gente empezó a dar su punto positivo, y ahí nos empezamos a juntar. Llegamos a traer bandas como Darkness, Socavón. Tuvimos bandas de Suba como en conciertos. Llegamos a tener bandas como Neurosis, Kill Crotch, Thanatos. Tuvimos muchas bandas que nos trajeron muchos recuerdos. Hellbender, bandas de fuera de Bogotá. Trajimos a Darach, Socavón de Tunja. Muchísimas bandas que estuvieron en la localidad de Suba. Entonces me dio la idea y dije, tengo un espacio ahorita, y monté un bar llamado Arcángel en Aures, y ahí era pues un espacio muy grande. Se fueron haciendo los conciertos, se fueron invitando bandas, que festival de bandas, se fue apoyando todas las bandas nacionales. Pues la gente apoyaba mucho en ese tiempo, que una banda, todos corrían, todos nos uníamos, y la gente apreciaba todo eso. Y al mismo tiempo las bandas llevaban en el tiempo llevábamos sus cassettes, sus acetatos, lo que habían logrado. Algunas bandas ya habían empezado a sacar CD, a vender sus productos, a promocionar. Entonces pues todos nos ayudábamos, era un apoyo entre todos.
mira, Katy, que a mediados de los 90 todos los bares de diferentes géneros comienzan a emigrar al centro comercial Pórticos, allá donde íbamos a almorzar. Pues este era un lugar que ofrecía un mejor ambiente, comodidad para los clientes, además de ser una forma de descentralizar la rumba. En este centro comercial aparece el bar Stone, un bar que con el tiempo comienza a convertirse en uno de los más conocidos y concurridos. Bueno, la idea de poner el bar Stones fue en 1998. Comienza siendo nosotros una pareja de esposos muy jóvenes. Mi esposo tenía en ese entonces 23 años y yo 19, con muchísimas ganas de emprender, de buscar qué hacemos, y con mucho amor al rock. Y vimos la oportunidad de negocio. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo que nos gusta? Hablamos, estuvimos de acuerdo de poner el bar, y ahí comenzó una gran aventura. Comenzamos a estudiar el mercado de Suba, que es un gran mercado. Diría yo que es una de las localidades más grandes con la cultura rockera. Maneja muchísima gente. Entonces, después de estudiar, de analizar esto, comenzamos a buscar el sitio. Y por la zona de la Campiña, en el centro comercial Pórticos, nos gustó muchísimo esta ubicación. Más, yo creo que fuimos los pioneros en poner un bar ahí, y fue un bar de rock. Después comenzaron otros bares y bueno, ya comenzamos con el papeleo, comenzamos con un presupuesto bajo, pero con todas las ganas de emprender este proyecto. Comenzamos con los papeles que piden para poder que funcione. Recuerdo también que comenzamos con un equipo de casa, un equipo de sonido de casa. La decoración, todo fue muy con mucho amor. Comenzamos de abajo, pues. Fue un proyecto muy bonito, lleno de muchas ilusiones. En cada detalle, mucho amor, mucha ilusión. Y todo fue muy gratificante. Ver cómo crecía el negocio después de abierto, cómo la gente se fue acercando, escuchaban la música, preguntaban, se volvió un voz a voz. Entonces una persona le avisaba a la otra y bueno, empezaron a llegar. Nosotros, por razones, tuvimos el bar 7, 8 años, y por razones de cambio de ciudad, de otra oportunidad laboral, tuvimos que, pues, de irnos, y el bar quedó funcionando. Nos fuimos a otra ciudad, pero fue una experiencia muy bonita. Así empezamos como empresarios, a haber conocido mucha cultura, conocimos muchas personas, muchos conocimientos, aportes, aprendimos mucho. Muy contentos con esa experiencia con Stones Rock Bar. Y nada, así fue que empezamos.
Me gusta el rock de los 80 y el metal no me gusta porque me parece una música fuerte. Oye, Pai, ¿cómo era el movimiento de los rockeros en esa época en los bares? ¿Habían más bares? Bueno, pues sí, casi al mismo tiempo aparecen en Pórtico bares como Aden, allí solo sonaba hard rock, glam, también habían bares como Hermética, ellos manejaban la música un poco más pesada, el metal, y este género comienza pues a coger mucha fuerza en la localidad. Porque Suba es una localidad rockera, como le dije. Germán Luque Sobibor. Suba tiene esa magia, ¿sí? Usted sale en la noche, sale a cualquier hora en el día, de un punkero, no, un metalero, un mantazo, ensollándose las noticias del rock, de la música, y eso es bacano porque a usted lo hace sentir como que está en su salsa, ¿sí o qué? O sea, usted dice, uy marica, estoy como en lo mío, chimba. Tenemos, no conozco otras localidades como esta que tenga un sitio que es como un centro comercial que se llama Pórticos, en donde hay varios bares de rock. Es más, yo diría que son más los bares de rock que de otros géneros. Entonces, eso tiene que significar algo, ¿no, Willy? Claro, si no fuera porque hay rockeros, no habría, porque no entra nadie, ¿sí o qué? Y usted ve uno al lado del otro, seguidos. Heavy, punk, metal, black, death, rock and roll, ¿sí? Entonces, ahí, eso habla por todos los rockeros de la localidad y la gente que viene de afuera, porque quieren venir a tocar, quieren venir a pillar, porque a pesar de que somos una sola ciudad, cada localidad tiene como su energía. Afortunadamente pues yo contaba con una buena colección de música y de CDs y acetatos y bueno. William Wallace, Espacio Radial. Y tenía mis contactos, entonces algunos pelados, algunos muchachos de esa época, poníamos a hablar en el bar de música y entonces resultábamos pues dije pidiéndonos de pronto, no, pues consígame tal banda que no sé qué, pues para grabarla en cassette. Pues cassette era lo que se movía en esa época y ellos pues obviamente todo tiene un costo, pues el cassette y la grabación y poco a poco empecé a hacerme de bastantes amigos, llamémoslos clientes, y pues empecé a distribuir música así en cassette grabado, pues que la música realmente en esa época pues era muy cara y era difícil conseguir bandas así llamadas underground, era totalmente complicado y los CDs y los acetatos eran pues re caros. Entonces pues tocaba recurrir a eso, a las grabaciones en cassette, con las carátulas a color. Con el tiempo me hice pues de pronto como que se le puede llamar como a un nombre que ya me llamaban a la casa y yo ya conocía quiénes eran los pelados y pues a ciegas yo les grababa y nos encontrábamos en algún lugar central, en el bar, en Nazare o en Centro Suba y pues ahí les daba las grabaciones que ellos me pedían. El heredero rebelde del rock, el metal. Desde sus inicios, este género despierta innumerables opiniones entre las culturas tradicionales de las diferentes localidades de nuestra ciudad. Se ha estigmatizado como música del diablo, como la música que ha desafiado los parámetros establecidos en una comunidad. Por sus letras fuertes y directas han causado escozor en muchas de las instituciones de nuestra ciudad. Suba, una localidad que en sus orígenes fue una pequeña población aledaña a Bogotá, ha pasado por una transformación de crecimiento de sus costumbres y su cultura.
Eran sus habitantes campesinos y lugareños de costumbres muy conservadoras, pero que sin embargo, a pesar de sus ideas, dejaron infiltrar diferentes modelos de vidas y formas de ver esta. Todo este movimiento rockero creció de la mano de bares y locales de la época que apoyaron este movimiento, como Casa Rosada y Nazaret. Lo mismo de personas clave en el impulso del rock, como Mario García, quien organizaba uno que otro evento enfocado en este género. En esta producción se contó con la participación de integrantes de diferentes agrupaciones de la localidad, gestores culturales, propietarios de bares y negocios, organizadores de concierto y la comunidad de nuestra localidad de Suba. El equipo de producción conformado por Catherine García, Pamela Segura, León Suárez, William Moreno. Esta serie se produjo en los estudios de grabación de la emisora comunitaria Suba al Aire, 88.4 FM. Música original cedida para esta serie por las diferentes agrupaciones de la localidad. Año 2021. Este es un proyecto ganador de la beca SECA Web para la creación de programas de radio comunitaria. SECA Web es la estación experimental audiovisual y radiofónica de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales.